Libro de los Salmos, en el capítulo 19, hoy vamos a llegar al final de esta porción. Vamos a considerar verso 11 al 14 del libro de los Salmos, allá en el capítulo 19. El tema para hoy es la respuesta del hombre a la palabra de Dios. Mire conmigo en el libro de los Salmos, el capítulo 19, versículo 11 dice: Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón, se refiere a la palabra de Dios. ¿Quién pondrá a entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Verso 14 dice: Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Al considerar este Salmo capítulo 19, podemos ver acá cómo Dios va revelando su voz, va comunicándose, Dios se va revelando al hombre. Y ya hemos dicho que hay una voz que es externa, que es la voz de la creación. La voz de la creación nos dice: hay un ser majestuoso, los cielos cuentan, ¿qué cosa? La gloria o la majestad de Dios. Pero también hay otra voz de Dios, ya no es la voz externa, sino que es la voz eterna de Dios. Y por voz eterna nos referimos a su palabra. El canon bíblico, la revelación bíblica, la ley, los testimonios, los mandamientos, los preceptos, el temor, los juicios de Jehová. Se le dan 6 calificativos para describir el canon, la voz de Dios, que es la voz eterna, la palabra. Pero también hay otra voz, que es la voz que se expresa al hombre, y yo diría que es la voz en la conciencia del hombre. Y aquí es interesante, porque primero es la voz general, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero esa revelación no es suficiente, porque esa revelación solamente revela el poder de Dios, pero su palabra revela la persona de Dios. Y al revelar la persona de Dios, el hombre responde en conciencia delante de Dios. De hecho, los astrólogos, aquellos magos que vinieron del oriente siguiendo la estrella, ellos entendieron algo por el resplandor, por la creación, pero no pudieron encontrar a Jesús hasta que consultaron las Escrituras. Porque Jesús dice: las Escrituras dan testimonio de mí. Y es un claro ejemplo. Hoy vamos a ver la respuesta del hombre al ministerio de la palabra de Dios y en nuestras vidas, como ella va trabajando en la actitud que nosotros debemos tener. Qué interesante que es el libro de Hebreos en el capítulo 4, versículo 12. Míralo conmigo. Es importante recordar la gran declaración del escritor a los hebreos con respecto a la Biblia. Hebreos capítulo 4, verso 12, que dice: porque la palabra de Dios, 2 descripciones, ¿cómo es? Viva y además es eficaz. Y luego, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A través de mis años he visto personas venir a un culto, a un evento evangelístico, a una campaña, y quedarse con una frase del mensaje. Y esa frase casi golpeándoles en su conciencia una semana tras otra. Recuerdo hace años atrás que una persona vino a la semana siguiente y me dijo: no puedo quitarme esa palabra de mi mente. Consumado es. Necesito entregarme a Cristo como mi Salvador personal. Ese es el poder de la palabra de Dios. Quiero que veamos lo que el salmista reconoce de la palabra de Dios, que ha de ser también nuestra actitud hacia la palabra de Dios. ¿Qué vemos acá? Quiero que veamos cómo el salmista reconoce el poder de la palabra de Dios. Y lo primero que podemos observar al mirar la primera parte del verso 11 es cómo la palabra de Dios confronta al hombre. La palabra de Dios confronta al hombre. Me gusta lo que dice el verso 11. Dice el escritor: tu siervo es además, y agrega, amonestado con ellos. Hablando de la palabra de Dios. Me gusta lo primero que dice el salmista: tu siervo. El escritor
está mostrando una actitud frente a Dios, frente a la palabra de Dios. Está disponiendo, está demostrando, está dispuesto a acatar la voluntad de Dios, porque le dice, soy ¿qué cosa? Tu siervo. ¿Qué es un siervo? Un siervo es aquel que rinde su voluntad a la voluntad de otra persona. Sabemos que no todos los creyentes quieren ser siervos de Dios. De hecho, fue nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 6, verso 46, que dice lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo digo? Y a veces pienso cuando cantamos y adoramos al Señor y le decimos te amo y Señor tu voluntad, me rindo a ti. La pregunta es, ¿cuán cierto es lo que estamos diciendo? Porque el texto dice, ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo os digo? Ahora, ¿qué va reconociendo el salmista de la palabra de Dios? Que ella en primer lugar confronta, tu siervo. Para eso, cada vez que se abren las Escrituras, nosotros debemos decir, Señor, habla a mi vida hoy. Y dice, tu siervo es además amonestado con ellos. El salmista va a aceptar. La amonestación acá es la exhortación, es el llamado de Dios a la corrección, es el llamado a la advertencia. Tiene ese corazón dispuesto para aceptar lo que Dios dice. El siervo de Dios escucha la corrección, sabe que no es perfecto, deja que la palabra de Dios y que el Espíritu de Dios le corrija en su práctica, en su diario vivir. ¿Cómo nos corrige Dios? Sin duda alguna, siempre Dios utiliza su palabra, pero muchas veces también utiliza su pueblo para hablarnos su palabra. Cada vez que pienso en corrección me recuerdo Proverbios capítulo 9, verso 8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Mira qué interesante. No reprendas al escarnecedor. El escarnecedor es el burlador. Es aquella persona que rechaza la palabra de Dios. Frente a él no hay nada más que hacer. Pero dice, pero si tú corriges ¿a quién? Al sabio, el sabio después de la corrección va a decir que gracias. Te va a amar porque entiende ese sabio que la corrección no viene de ese hombre, que la corrección viene de la palabra de Dios. En la vida siempre hay más que aprender. Cuando llegamos a un punto que creemos que ya lo sabemos todo, te digo, hemos caído en la fosa profunda del orgullo. Creer que ya no aprendemos más, que ya no vamos a aprender más. Dios ha dado guía para vivir la vida. Hay una senda divina y se ha encargado de Dios de diferentes formas de decirnos, vuelve al camino, vuelve al camino. ¿Por qué? El salmista reconoce en primer lugar que la palabra de Dios, ¿qué hace? Confronta. Tu siervo es, además, amonestado en ella. Segundo lugar, no simplemente vemos acá este beneficio de la palabra de Dios que nos confronta, sino en segundo lugar podemos ver cómo la palabra de Dios compensa. ¿Y qué me refiero con compensarla? El texto dice, en guardarlos, los mandamientos, la ley, los estatutos, los mandamientos de Dios, en guardar la palabra de Dios, agrega el escritor que hay grande galardón. El guardar, esto tiene que ver con obedecer la palabra de Dios. El creer a la Biblia conlleva la idea de obediencia. Es interesante que Juan en su epístola nos dice algo muy práctico para los que decimos que tenemos comunión con Dios. En primera de Juan, en el capítulo 2, versos 3 y 4, Juan dice así, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es claro, Juan. ¿Por qué? Porque Juan en su escrito quiere decirnos, si tú tienes comunión con Dios, la vas a evidenciar mediante la obediencia. Es el mismo Juan que nos dijo de palabra de Jesús, si me amas, guarda mis mandamientos. En guardarlos, dice, y mira cómo la palabra de Dios compensa. En guardarlos, ¿qué hay? Hay grande galardón. Esto nos habla, el galardón nos habla de los resultados, las consecuencias de obedecer lo que Dios ha revelado en su palabra.
La bendición de Dios está en la vida de una persona que decide obedecer a Dios. ¿Cómo describe esa persona el libro de Salmos en el capítulo 1, verso 3? Me encanta cómo se describe. ¿Cómo lo describe el salmista? Aquella persona que se deleita, que medita, que guarda la palabra de Dios. ¿Qué dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué interesante. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. El árbol es una figura común de vida, de firmeza. Si el cristiano ahonda sus raíces en la palabra de Dios, será evidente que siempre tendrá frescura, que siempre tendrá firmeza, que vivirá realmente lo que dice la palabra de Dios y comenzará a dar fruto en su tiempo. De hecho, Jesús, cuando habla a sus discípulos en Juan capítulo 15, verso 5, dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuál es tu fruto? ¿Cuál es mi fruto? Dice el Salmo, y su hoja no cae. Habla de su carácter cristiano, que es permanente, que es estable, y todo lo que hace prosperará. Casi las mismas palabras de Josué, que Dios le dijo a Josué, que debía guardar la palabra del Señor. Para cerrar este punto, debo añadir que todos nosotros sabemos que un día estaremos frente a nuestro Señor Jesucristo y también recibiremos galardones. ¿De acuerdo a qué? A nuestra paciencia, a haber corrido la carrera, al testimonio que dimos, al servicio que desarrollamos, porque Dios no es injusto. ¿Qué vemos acá? ¿Qué podemos ver acerca del que se reconoce de la palabra de Dios? Vemos que la palabra de Dios confronta, vemos que la palabra de Dios compensa, pero al mirar el verso 12 podemos observar en tercer lugar cómo la palabra de Dios comunica. ¿Qué dice el verso 12? ¿Qué va a comunicarnos? Mire la pregunta del salmista. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Creo que hay muchas áreas en nuestras vidas que estamos ciegos. No vemos con claridad nuestras malas decisiones y aún nuestras acciones. Y aún más, es tan fácil justificarnos y querer manipular la verdad para salir airosos y no reconocer que estamos mal. Por eso dice el escritor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Es por esa razón que el salmista le dice a Dios, y tú conoces el Salmo 139, versos 23 y 24, donde el salmista delante de Dios le dice: examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Oye, esta es una pregunta muy a conciencia delante de Dios. Examina mi corazón, prueba, conoce. ¿Qué dice David en el Salmo 12? ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor: muéstrame lo que yo no estoy viendo, que yo me justifico? Y a veces podemos justificarnos muy mal, falseando o torciendo aún la verdad. Es por eso que el salmista dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y mira la oración del salmista: líbrame de los que me son ocultos. Estos son pecados que no están a la luz pública, cosas que nosotros tenemos, que hacemos en oculto. Tal vez son malos sentimientos que están ahí anidados en nuestro corazón. El salmista muestra una actitud clave en los cambios espirituales profundos y duraderos. ¿Cuáles son los cambios o la clave para los cambios profundos y duraderos? La disposición de oír la voz de Dios, de decir: Señor, examina, muestra, revélame, háblame. Me llama mucho la atención y cómo me gusta cuando encontré en el libro de Job este verso, capítulo 34, verso 32. Esta porción me hace recordar este pensamiento tan profundo de Job. Dice: enséñame tú lo que yo no veo. Esta es una oración tremenda. Muéstrame, enséñame tú lo que yo no veo. Pero mira el compromiso de Job. Si hice mal, no lo haré más. Dios lo va a hacer.
Pero ¿qué voy a hacer con esa información? Este es un compromiso serio. Cuando vamos a la palabra de Dios, debemos, escúcheme bien, ser sensibles a su voz y su dirección. Una cosa es estudiar la Biblia y aplicar los métodos, pero otra cosa es tu práctica de devocional, tu lectura bíblica. En esa lectura, parte clave del crecimiento espiritual es ir diariamente a la palabra de Dios. Y yo diría con estas preguntas, para que Dios te muestre. ¿Sabes qué? En primer lugar, ¿qué debo corregir? Cuando vas a las Escrituras, por ejemplo, la porción de hoy, el devocional de hoy, Señor, ¿qué debo corregir? ¿Qué debo confesar? Porque el Espíritu de Dios inmediatamente comienza ¿qué? A hablarnos y decir, mira, y te muestra, y te indica, y te va llevando. ¿Qué debo corregir? ¿Qué debo confesar? ¿Qué debo dejar atrás? Un hábito, una acción. Finalmente, ¿qué debo practicar en mi vida? Si tú vas a la palabra de Dios con estas preguntas, tenlo por seguro que Dios contestará esa pregunta. Muéstrame, Dios, lo que yo no veo. ¿Cómo? Porque la palabra de Dios confronta, la palabra de Dios compensa, la palabra de Dios comunica. Al mirar el verso 13 del Salmo, capítulo 19, podemos observar cómo la palabra de Dios también te capacita. No solamente nos muestra, lámpara es a mis pies tu palabra, sino que también nos instruye, nos exhorta, nos prepara a fin de presentar perfecto a aquel siervo de Dios. Y mira lo que dice el verso 13, cómo la palabra de Dios capacita. Preserva también a tu siervo, y agrega algo muy interesante, de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Y aquí hay algo importante, volvemos al versículo 11, tu siervo, aquel que rinde la voluntad a su Señor. Preserva también a tu siervo de la soberbia. Esta es una oración de David que tiene que ver por lo engañoso que puede ser nuestro corazón. No nos damos cuenta, pero nuestras propias limitaciones nos vuelven soberbios, orgullosos, por no reconocer. A veces, nuestras propias limitaciones hacen que nos protejamos y volvernos personas soberbias y también orgullosas. Y mira, cómo la palabra de Dios nos va a ayudar. Dice, preserva también a tu siervo ¿de qué? De la soberbia. La soberbia, set, tiene que ver con el pecado de la arrogancia, que incluye aquello que a sabienda que no queremos hacerlo y no queremos tampoco reconocerlo. De hecho, se define soberbia así, como el sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás, creernos superiores a los demás. Por ejemplo, una persona soberbia jamás se va a rebajar a pedir perdón o va a aceptar ayuda de otra persona por su orgullo. Otro sinónimo de soberbia es altivez, altanería, arrogancia, vanidad. ¿Qué dice el salmista? Preserva, ves cómo la palabra de Dios nos va mostrando y él dice que tu palabra preserva también a tu siervo de la soberbia y agrega algo más, que no se enseñoreen de mí. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuesta aceptar que somos ¿qué? Orgullosos y soberbios. Por protegernos porque nuestra propia naturaleza impide reconocer, ya lo dijimos antes, ¿quién podrá entender? Sus propios errores. El salmista clama que la arrogancia no se convierte en un mal hábito o un estilo de vida, aún lo podemos esconder con aparente espiritualidad. Pero recuerda que Dios aborrece la soberbia. En cierta forma, podemos esconder la arrogancia con aparente humildad. No, si yo todo lo hago para el Señor, es como el gatito que se mira en el espejo, en la silueta, y ve a un león. Pero es un simple ¿qué? Gato. Lo aparentamos con una humildad falsa. La falta de reconocimiento de los logros de otra persona. Somos incapaces de reconocer el esfuerzo, el trabajo, el ministerio, lo que hacen otras personas. ¿Por qué? Porque en el fondo, a mí me debían haber ¿qué? Reconocido. Por arrogancia y agresión. La arrogancia en la persona orgullosa tiene que ganar la discusión a cualquier costo.
casi porque cree que tiene el monopolio del conocimiento, que todo lo sabe. Y como siempre tiene la razón, responde también con agresión, con maltrato. Porque tienes que creerme lo que yo te estoy diciendo. Orgullo, orgullo. Y finalmente, solo un dato más sobre una persona soberbia, orgullosa. No tiene un espíritu enseñable. Si esa persona no tiene un espíritu enseñable, jamás va a aceptar. Siempre va a discutir, siempre se va a justificar y va a tener que mentir para seguir manteniendo su arrogancia. ¿Qué ora el salmista? ¿Qué le dice el salmista? Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Y mira lo que agrega, entonces, solo entonces. Pero esto no es fácil, porque Dios tiene que hablar al orgullo de mi corazón. Y no es fácil aceptarlo. Pero mira cómo la palabra de Dios nos capacita. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Dejar que la palabra de Dios haga su trabajo en mi vida. El salmista sabe que la palabra de Dios tiene el poder para trabajar en su vida. De hecho, la integridad tiene que ver con confianza, con valores, con no claudicar. Son pocos los creyentes que tienen agallas para aceptar sus propios errores, pedir a Dios que les ayude y producir los cambios en su vida. La palabra de Dios nos capacita, nos da la limpieza. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Dios es fiel y justo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hemos visto cómo la palabra de Dios confronta, compensa, cómo la palabra de Dios comunica, cómo la palabra de Dios capacita. Finalmente, al llegar al verso 14, podemos ver cómo la palabra de Dios produce confianza en nuestras vidas. Dice el verso 14, porque el salmista lo sabe. El testimonio, la ley, los mandamientos, los preceptos, el temor, los juicios, Él ha decidido amarlos, obedecerlos. Y mira, finalmente la confianza. Sean gratos los dichos de mi boca. El salmista desea que sus palabras sean aceptables delante de Dios, como las ofrendas de olor grato. Que tus dichos que sean gratos. El término gratos es un término muy común en el Antiguo Testamento que describe aquellas ofrendas de olor grato que Dios acepta delante de Dios. Y el salmista dice, que mis palabras, Señor, sean delante de ti gratas, aceptables. Él desea de todo corazón agradar a Dios. El salmista menciona sus pensamientos y mira, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Dónde primero se nota el deslizamiento de la comunión con Dios? La mente. Pensamientos. De los pensamientos van a las palabras y de las palabras van a las acciones. Es por eso que como el hombre piensa, así también va a actuar. Tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Y él dice, Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Por qué? ¿En qué medita el salmista? ¿En qué decidió meditar? Ya lo dijo en el Salmo capítulo 1. Medita de día y de noche. ¿En qué? En la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro último pensamiento antes de dormirnos? ¿Cuál es el primer pensamiento en la mañana? Cuando escucho la voz de Dios, un culto de oración y estudio bíblico como hoy, un día dominical, donde hay clase de escuela dominical, donde hay un sermón, ¿qué es lo que yo me llevo para meditar? Hay gente que dice, me entró por un oído y me salió por el otro. Esa no es la actitud. La palabra de Dios produce confianza. Y mira la confianza. ¿Cómo describe a Dios al final? Jehová, roca mía, ¿y qué más? Redentor mío. 3 descripciones. Lo llama su todopoderoso, su fortaleza y aquel que le libra de todo peligro. Vemos estos títulos que expresan la confianza que él va teniendo. ¿Por qué? Porque se ha abrazado a la palabra de Dios. El salmista comenzó destacando la revelación de Dios por medio de la creación. Después mostró la revelación de Dios por medio de la Torá, la palabra escrita. Y finalmente señaló que lo que debemos hacer en respuesta a la palabra de Dios, lo que el hombre debe hacer, él reconoce en humildad de corazón y le dice, Señor, si hay algo en mí
muéstrame, corrígeme, ayúdame a cambiar. No dejemos pasar ni un día sin estar frente a la palabra de Dios. Esta ha de ser la decisión de todo hijo de Dios. Es por tal razón que el salmista reconoce la palabra de Dios como la más grande posesión. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. En aquel tiempo y aún en el día de hoy, cargar oro significa tener capacidad económica. Pero él dice, si yo guardo tu palabra, es la posesión más grande que tengo. De hecho, lo que tú guardes hoy de la palabra de Dios es atemporal. Te lo vas a llevar por toda la eternidad. No hay nada más. Ni siquiera nuestra familia nos vamos a llevar a la eternidad. Solo vamos a llevar las personas que el Señor nos ha permitido guiar a Cristo y lo que hemos atesorado en nuestro corazón de la palabra de Dios. ¿Cuántos van a ir vacíos para arriba? Porque no han guardado la gran posesión, pero finalmente la fuente más grande de placer. ¿Por qué? Porque él mira la palabra de Dios y ¿qué dice? Y dulce más que miel, y la que destila del panal. No había algo más dulce en aquel tiempo que la miel. No habían descubierto la stevia, por ejemplo, que también es dulce. Pero déjame decirte, el salmista dice, la gran posesión es tu palabra. Y mi gran deleite, mi gran placer es como dulce más que miel y la que destila del panal frente a la revelación de Dios. Que el Señor añada su bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. La respuesta del hombre a la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, también por tu cuidado, Señor, y por este consejo tan precioso de tu palabra. ¿Quién podrá entender sus propios errores, mis errores? Líbrame de los que me son ocultos. Muéstrame, Señor, presérvanos de la soberbia, que no se enseñoree de nosotros y que nuestros pensamientos, nuestros dichos puedan ser gratos delante de ti, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra roca, tú eres nuestro Redentor. Recibe tu gloria y añade tu bendición a lo que hemos considerado de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.